El hijo, bajo la experta dirección de su padre y maestro, había soñado con tener alas. Durante muchos años las había ido creando como un trabajo soñado, en largas horas, pluma a pluma, músculo a músculo, huesecillo a huesecillo, hasta que fueron tomando poco a poco su forma. Había dejado que creciesen en el lugar adecuado en sus omóplatos. Era especialmente difícil imaginarse en sueños de manera exacta la propia espalda. Y había aprendido poco a poco a moverlas con sentido. Había puesto su paciencia duramente a prueba, ejercitándose hasta que después de incontables malogrados intentos por primera vez estuvo en disposición de elevarse durante unos breves momentos en el aire. Pero entonces adquirió confianza en su obra, gracias a la inquebrantable amabilidad y firmeza con la que le guiaba su padre. Con el transcurso del tiempo, se había acostumbrado tan completamente a sus alas que las sentía íntegramente como parte de su cuerpo, tanto que incluso experimentaba en ellas el dolor o el placer. En última instancia había tenido que borrar de su pensamiento los años en los que había estado sin ellas. Ahora era como si hubiese nacido con ellas, al igual que con sus ojos o sus manos. Estaba preparado. No estaba en ningún caso prohibido abandonar la ciudad laberinto. Al contrario, quien lo lograba era considerado un héroe, un bienaventurado, y largo tiempo se cantaba su epopeya. Pero solo estaba reservado para los afortunados. Las leyes a las que estaban sujetos todos los habitantes del laberinto eran paradójicas pero inmutables. Una de las más importantes rezaba: solo quien abandona el laberinto puede ser feliz, pero solo quien es feliz logrará escapar. Pero los dichosos fueron escasos durante milenios. Quien se atrevía a intentarlo debía someterse antes a una prueba. Si no lograba superarla, no sería él el castigado, sino su maestro. Y el castigo era duro y cruel. El rostro de su padre denotaba gran seriedad cuando le dijo: esta clase de alas solo sostienen a quien es ligero, pero solo la felicidad otorga ligereza. A continuación observó largo rato con mirada escrutadora al hijo y le preguntó finalmente: ¿eres feliz? Sí, padre, soy feliz, había sido su respuesta. Oh, si se tratara de eso, no había amenaza alguna. Era tan feliz que creía poder volar incluso sin alas, pues él amaba. Amaba con todo el ardor de su joven corazón. Amaba sin reservas y sin una sombra de duda. Y sabía que su amor era igualmente correspondido de modo incondicional. Sabía que la amada le esperaba, que al final del día, tras superar la prueba, iría hacia ella, hacia su habitación azul celeste. Entonces ella se acurrucaría entre sus brazos como un rayo de luna, y en ese abrazo interminable se elevarían sobre la ciudad y dejarían atrás sus muros como un juguete olvidado. Volarían sobre otras ciudades, sobre bosques y desiertos, montañas y mares, más allá, hasta los confines del mundo. Su cuerpo no cargaba nada más que una red de pescador que arrastraba como una cola tras él, por las callejuelas, los corredores y las habitaciones. Así lo indicaba el ceremonial en esta última y decisiva prueba. Estaba seguro de que resolvería las pruebas que se le estaban reservadas, aunque las desconocía. Solo sabía que siempre se ajustaban a las particularidades del candidato. Así, ninguna era igual a la otra. Se podría decir que la tarea consistía precisamente en adivinar, por puro autoconocimiento, en qué consistía la prueba. El único severo precepto al que debía atenerse decía que bajo ninguna circunstancia podía, mientras durase la prueba, es decir, antes de la puesta de sol, pisar la habitación azul celeste de su amada. En caso contrario, quedaría excluido de cualquier intento. Sonrió en pensamientos al recordar con qué colérica severidad su venerado y bondadoso padre le había transmitido ese mandamiento. No sentía en su interior ni la más mínima tentación de vulnerarlo. Al respecto, no existía peligro alguno. Se sentía despreocupado. En el fondo, nunca pudo comprender del todo todas esas historias en las cuales alguien se sentía irresistiblemente inclinado a infringir tal mandamiento.
En su caminata por las enmarañadas calles y edificios de la ciudad laberinto, ya había pasado repetidas veces junto a aquella edificación en forma de torre en cuya planta superior, muy cerca del tejado, vivía la amada, e incluso 2 veces había estado junto a su puerta en la que figuraba el número 401. Y él había pasado por allí sin detenerse, pero aquello no podía tratarse de la verdadera prueba, sería demasiado sencillo, excesivamente sencillo. A todos los lugares a los que llegaba se encontraba con desdichados que le admiraban, anhelantes o que incluso le seguían con la mirada llena de envidia. A muchos de aquellos los conocía de antes, aunque dichos encuentros nunca habían sido provocados deliberadamente. En la ciudad laberinto, la localización y disposición de las casas y calles cambiaba constantemente, por eso era imposible concertar una cita. Cada encuentro sucedía por puro azar o casualidad, según como se quisiera entender. Una vez el hijo se dio cuenta de que la red que le colgaba estaba siendo sujetada, se giró. Vio sentado bajo el arco de un portal a un mendigo de una sola pierna que había introducido una de sus muletas en el nudo de la red. —¿Qué haces? —le preguntó. —Ten compasión —respondió el mendigo con voz ronca—. A ti no te supondrá apenas ningún esfuerzo, pero significará un gran alivio para mí. Tú eres feliz y escaparás del laberinto, pero yo permaneceré aquí para siempre, pues yo nunca seré feliz. Por eso te pido que te lleves al menos algo de mi infortunio al mundo exterior. Así participaré al menos en algo en tu salvación. Eso me daría consuelo. Los que son felices rara vez son duros de corazón, son compasivos y también permiten que otros puedan participar de su abundancia. Bien, dijo el hijo, me alegra poder hacerte un favor por tan poco. Ya en la esquina siguiente se encontró con una madre afligida, vestida con harapos y con 3 niños desfallecidos de hambre. Lo que allí a aquel has concedido, dijo ella llena de odio, no nos lo negarás a nosotros. E introdujo en la red una pequeña cruz sepulcral de hierro. A partir de ese momento la red se hizo cada vez más pesada. Desdichados los había sin fin en la ciudad laberinto, y todo el que se cruzaba con el hijo prendía algo suyo en la red, un zapato o un adorno valioso, un cubo de hojalata o una bolsa de dinero, o un vestido o un horno de hierro, un rosario o un animal muerto, una herramienta o incluso la hoja de una puerta. Caía ya la tarde y con ella el fin de la prueba. El hijo luchaba paso a paso por avanzar, inclinado hacia adelante como si caminara en dirección a una terrible y silenciosa tempestad. Su rostro estaba anegado en sudor, pero aún lleno de esperanza, porque ahora creía haber comprendido en qué consistía su tarea y a pesar de todo se encontraba suficientemente fuerte como para completarla. Entonces llegó el crepúsculo y todavía nadie se había acercado a él para decirle que ya era suficiente. Sin saber cómo, había llegado con la infinita carga que arrastraba hasta la azotea de aquella casa con forma de torre en la que se encontraba la habitación azul celeste de su amada. Hasta entonces nunca había notado que desde allí se podía divisar una playa, quizá porque la misma no había estado allí antes de ese preciso momento. El hijo se inquietó en lo más profundo de su ser cuando el sol se sumergió tras el brumoso horizonte. En la playa había otros 4 alados como él, y escuchó claramente, aunque no podía ver a los que hablaban, cómo eran absueltos. Gritó hacia abajo preguntando si se habían olvidado de él, pero nadie hizo caso. Tiró de la red con manos temblorosas, pero nadie logró deshacerse de ella. Gritó una y otra vez, ahora él llamando a su padre para que viniese a ayudarle mientras al mismo tiempo se inclinaba todo tanto como podía sobre la barandilla. Con el último rayo de luz del día pudo ver cómo, allí, abajo, su amada, cubierta completamente por velos negros, fue sacada por la puerta. Entonces apareció, tirado por 2 caballos negros, un carruaje negro cuyo techo era una gran imagen. El rostro de su padre, lleno de tristeza y de desesperación. La amada se subió al carruaje y el vehículo se alejó hasta desaparecer en la oscuridad. En ese momento el hijo entendió que su tarea había consistido en ser desobediente y que no había superado la prueba.
Sintió cómo sus soñadas alas se marchitaban y caían como si fuesen hojas de otoño, y supo que nunca más volvería a volar, y que nunca volvería a ser feliz, y que, mientras viviese, permanecería en el laberinto, porque ahora pertenecía a aquel lugar.